Ahora, en nuestra transmisión, recibiremos a un invitado muy especial. Damos la bienvenida a Carlos Alfonso Ardila Duarte, biólogo de la Universidad del Atlántico, docente del Departamento de Ciencias Básicas y Psicología de la Universidad Metropolitana y máster en Neuropsicología de la Universidad Simón Bolívar, quien con base a su experiencia nos ayudará a responder diversos interrogantes. Pero antes, conozcamos una información de la docente Muy Rosa buenos Salazar. días, Juliana, ¿cómo estás? Muy buenos días, profesor Carlos. Bueno, tenemos, les cuento, invitados del Colegio Colón, del Colegio María Auxiliadora Norte y nuestras estudiantes de sexto a 11º grado, quienes en este momento se les habilita un Padlet mediante el cual podrán participar, realizar preguntas que colocaremos aquí al aire. Entonces, miren, ya sale en pantalla. Los invitamos entonces en este momento a ir participando para hacer una ronda de preguntas durante esta entrevista. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bienvenido. Muy buenos días, Juliana, muy buenos días, profe Rosa, por la invitación y bueno, no, muy contento de estar aquí con ustedes, ¿no? En este de pensamiento, ¿no? De Claro que sí. sentimiento. Claro que sí. Bueno, sin más que decir, empecemos con las Sí, preguntas, ¿les claro, parece? claro. Vamos a ver cuáles puedo responder. La primera pregunta es, ¿el hecho de que la juventud actual esté expuesta a muchos medios audiovisuales hace que sean más propensos a gastar o tomar comportamientos inadecuados en la sociedad? Y bueno, pienso que de alguna forma los medios, ¿verdad? No, no es lo único, pero los medios ejercen una influencia, digamos, en el comportamiento, ¿no? Por esa, digamos, condición evolutiva que tenemos mamífera de imitar, de seguir al líder de la manada. Entonces, obviamente nos muestran muchos prototipos de personas, ¿verdad? Que han obtenido fama, reconocimiento, y bueno, eso hace parte también de las necesidades, digamos, intrínsecas del ser humano, y pues muchos querrán también tener esa misma posición, tener esas mismas, suplir esas necesidades, ¿verdad? De ser reconocidos, exaltados. Entonces, pues, digamos que a veces ese patrón o esa figura, ¿verdad? Que nos muestran los medios que estamos siguiendo, pues realmente no nos está mostrando, digamos, vamos, un patrón de comportamiento como digamos, equilibrado, podríamos usar el término, ¿no? Fíjate que muchas veces y últimamente estamos viendo en muchas series, películas, ¿verdad? De que el villano termina siendo el protagonista. Entonces mucha gente inconscientemente y muchos jóvenes, ¿verdad? Quieren ser como ese protagonista, ¿verdad? Porque él fue el que obtuvo todo lo que se vio en la película, tuvo las mujeres, tuvo los carros, tuvo el dinero, tuvo el reconocimiento. Entonces creemos que esa es la forma de liderazgo que se debe obtener, ¿no? Bueno, profe Carlos, quien nos acompaña en el día de hoy, es una persona que conoce mucho del tema, sobre todo en especial con esos procesos evolutivos del ser humano dentro de sus procesos de crecimiento durante el largo de la vida. Es un periodo de la vida que es complejo, ¿verdad, profe? El periodo de la adolescencia. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Y ya le lanzo la pregunta que viene del público. ¿Por qué es tan complejo ser adolescente? Bueno, digamos que en esa etapa, como en muchas otras de la vida, ¿verdad? El cerebro está en un proceso de cambio, digamos, en ese proceso, en ese estado hay un proceso de poda neuronal, donde ciertas neuronas van a ser eliminadas, porque ya hay conexiones muy bien establecidas. Entonces, ese proceso de poda está muy, digamos, evidenciado con esos comportamientos, digamos, rebeldes del estudiante. También hay áreas del cerebro, digamos, que están mucho más activas que otras, ¿verdad? Áreas muy
digamos que tienen que ver con las emociones, por eso el adolescente prima mucho más la parte emocional, y aquellas áreas, digamos, frontales que todavía no están en desarrollo, que nos permiten, digamos, evaluar las consecuencias de las acciones, todavía no están maduras. Entonces, pedirle a un adolescente que piense en que aquello que va a hacer va a traer tales consecuencias, pues realmente es difícil, porque sus áreas del cerebro todavía no están completamente desarrolladas. Anoche precisamente tenía una conversación, mi hijo a veces me hace unas preguntas, 4 añitos, ¿verdad? Y me decía, ¿por qué le tengo que hacer caso a los papás? Es una tremenda pregunta, ¿verdad? Yo le decía, bueno, hijo, porque ahora tu cerebro todavía no está desarrollado. Entonces, no vas a poder ver cosas que todavía, pues, nosotros ya como adultos lo podemos ver. Pero ya llegará su momento en el que tú podrás ver, y ahí sí tomarás decisión y verás si le haces caso a papá y a mamá. Pero ya tú tienes la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, mira las preguntitas que a veces los niños nos hacen y pensamos que son tontas, pero son preguntas bastante, ¿verdad?, trascendentes. Profe, le cuento que está movido el Padlet. Ya tenemos varias preguntas. Voy a seleccionar una, ¿verdad? Y nos la hace la estudiante Karen Solano, del grado 11º del Colegio de María Auxiliadora. Le recuerdo a las personas que van a participar en el Padlet colocar su nombre, el grado y de qué institución educativa pues nos realizan la pregunta. Dice la estudiante Karen Solano, ¿cuáles son los factores que han hecho que los jóvenes sean muy consumistas o muy consumidores en la actualidad, profe? Yo ampliaría el rango, porque es que no son solamente los jóvenes, ¿verdad? Todos realmente estamos inmersos en este mar de consumo, ¿verdad? Y es que nos trabajan muy fácilmente. Yo pensaba que manipular el cerebro era más difícil, pero realmente es muy fácil. Y más cuando empecé a entender todo esto de cómo funciona el cerebro, pues uno se da cuenta de la facilidad. Y obviamente muchos mensajes visuales, ¿verdad?, que nos mandan, pues terminan siendo acoplados, porque nuestro cerebro funciona como un banco, ¿verdad? Él almacena la información, pero luego cuando yo voy a tomar una decisión, cuando voy a ejecutar una acción, etcétera, él toma lo que ya yo tengo. ¿Ven? Entonces, pues simplemente aquello que voy a tener en mi memoria va a ser lo que yo voy a reproducir, o digamos van a ser los patrones en los cuales yo me voy a guiar para tomar una decisión o hacer tal comportamiento. Por eso es muy importante el contenido televisivo que estamos viendo, ¿verdad? Y una de las cosas, lo sabe Rosa, en el cual me he metido precisamente ha sido en el mundo de la televisión, porque definitivamente ahí está gran parte del comportamiento social que tienen las personas. Yo en algunas entrevistas que he tenido con algunos canales he dicho, tenemos que volver nuestra televisión nuevamente aburrida, si ese es el término, pero educativa, porque en la medida en que nosotros volvamos nuestra televisión educativa, créame que van a disminuir muchos índices de violencia, de agresión, porque es que en nuestro país específicamente, hablando de nuestro contexto, está saturada de violencia y sexo. Entonces, ¿qué pretendemos? Que no haya violaciones, que no haya agresividad, que no haya violencia cuando una persona se sienta en el momento de descanso, prende la televisión y lo que está recibiendo es completamente eso. Entonces, pues, eso van a ser las conductas que va a repetir la persona. Bueno, profe, vamos a escuchar ahora a Paola Salcedo, que nos tiene una pregunta para usted. Gracias, Juli. Hola, profesor, muy buenos días. Y mi pregunta es, ¿considera usted que el comportamiento considera usted que el consumismo influye en el comportamiento de los jóvenes y su diario vivir? Depende de lo que la persona esté consumiendo, ¿no? Y en eso juegan mucho los roles las personas que de alguna forma están siendo el parámetro, porque el joven realmente, el adolescente está buscando a alguien a quien seguir, es muy inconsciente, ¿ves? Y depende a esa persona que tú estés admirando, siguiendo, pues si esa persona tiene ese comportamiento, pues puede que también lo sigas, o también tu manada, porque ahí hay una influencia importante de la manada. Muchas veces el joven no quiere hacer un comportamiento, ¿verdad? O no quiere consumir tal cosa, o no quiere ponerse tal cosa,
pero como la manada, ¿verdad? Y hay una necesidad muy imperante en el joven, es la necesidad de pertenencia, ¿verdad? A lo largo del desarrollo evolutivo del ser humano, digamos que van apareciendo ciertas necesidades. El niño tiene mucho más necesidad de seguridad, ¿verdad? El adolescente ya tiene una necesidad más de pertenencia. Entonces muchas veces el adolescente recae o cae en esas conductas consumistas de, por ejemplo, ponerse un piercing o ponerse un tatuaje o consumir tal droga, etcétera, etcétera, o tener tal comportamiento, porque es que está siendo presionado por ese grupo al cual él quiere pertenecer. ¿Ven? Entonces aquí pues juega un rol muy importante, digamos, ese factor, porque cualquiera puede decir, no, pero entonces no sigas a ellos, pero el adolescente tiene esa necesidad y se conecta emocionalmente con ese grupo, entonces no es tan sencillo, ¿ves? Y por eso digo que muchas veces el joven está siendo arrastrado, o el adolescente está siendo arrastrado por esas conductas consumistas de esa manada al cual él pertenece. Entonces, él, para no sentirse rechazado o rezagado, pues cae en esas conductas, digamos, consumistas. Y lo estamos viendo con los celulares, ¿verdad? Entonces, si tú no tienes el último celular, entonces los compañeros se van a reír de ti, te van a hacer, vas a ser el objeto de burla, inclusive de rechazo de tus compañeros, porque no tienes el último celular. ¿Ven? Entonces, fíjate que no es una tarea tan sencilla en este proceso, porque sí, ya son varios los que están llevándote a esa conducta, a ese comportamiento. Entonces sería aislamiento versus ser aceptado por la manada, ¿verdad? Entonces no es tan sencillo pedirle al adolescente que prefiera el aislamiento a seguir las conductas de sus compañeros, ¿no? Bueno, profe, le cuento que tenemos una audiencia bastante amplia en este momento y también saludamos y le damos la bienvenida a las estudiantes y los estudiantes del Colegio de La Ceja. Esto es, profe, en el departamento de Antioquia. Mariana Henao del Colegio de La Ceja nos está saludando. Bueno, tenemos una pregunta, profe, del Colegio Colón, ¿verdad? Entonces ya se la voy a leer. Nos dice Angie Reyes. Mi pregunta es, si no logramos controlar nuestra cultura consumista, ¿cuál será el futuro que se le depara a la humanidad, profe? Pues yo creo que esa pregunta, Angie, ¿verdad? Sí, profe. Angie Reyes, del Colegio Colón. Correcto. Yo creo que es muy predecible, ¿verdad? Esa conducta consumista hacia dónde nos va llevando, porque ya nos está mostrando en las evidencias el impacto que está teniendo a nivel del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues creo que te puedes fijar a tu alrededor y darte cuenta, digamos, estas conductas que tenemos consumistas, ¿verdad? Y como le decía ahorita la Sor Francisca, ¿verdad? No es tanto el consumismo, sino lo que estás consumiendo, porque igual somos seres consumidores y vamos a consumir y hemos consumido como seres humanos todo el tiempo. El punto es que aquello que estoy consumiendo, qué tanto impacto genera, qué tanto daño está haciendo, ¿verdad?, al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos viendo las consecuencias de ese consumismo desmedido, ¿verdad?, desenfrenado que estamos teniendo. Bueno, profe, ahora tenemos una pregunta de nuestra representante estudiantil, Gabriela Nova. Bueno, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿hay alguna diferencia en el funcionamiento del cerebro de una persona compradora compulsiva y una persona normal? Y si esto es así, ¿qué efectos trae el medio ambiente? Bueno, sí, realmente sí hay diferencias, sobre todo en ese consumismo, y no solamente consumismo como tal, sino de aquellos comportamientos impulsivos que se tienen, ¿verdad? Hay áreas, por ejemplo, como el núcleo accumbens, que es el área que te genera el placer, ¿verdad? Que obviamente está mucho más hiperactiva, mucho más hiperreactiva, y al estar hiperreactiva, pues cambia la bioquímica de tu cerebro y eso hace que ciertas áreas frontales, ¿verdad?, no trabajen de forma eficiente, y sobre todo áreas que tienen que ver con el freno. Entonces, por ejemplo, estos aparaticos, y no solamente estos aparaticos, sino las redes sociales, están estimulando todo el tiempo esa red neuronal del placer.
¿ves? Entonces fíjate que se vuelve compulsivo y a todos, y me incluyo porque eso es algo que es complejo, ¿verdad? Caer en esas conductas, ¿verdad? Impulsivas de estar respondiendo, porque es que eso genera placer y el cerebro funciona bajo un principio del placer y el dolor. Entonces el cerebro siempre va a buscar aquello que genera placer y rechazar aquello que genera dolor, pero muchas veces aquello que genera placer pues se vuelve compulsivo, ¿no? Entonces sí hay cambios estructurales y a nivel de redes en aquellas personas que tienen comportamientos compulsivos. Uno podría ser a las compras, pero comportamientos compulsivos podríamos ser muy generales, ¿no? Profe, le cuento una cosa que hay diversas preguntas, uno no sabe cuál seleccionar y todas están muy buenas, ¿verdad? Les agradecemos. Recuerden colocar sus comentarios también en nuestras pues, redes sociales, en el Facebook, en este momento a través de YouTube. Por ejemplo, hay muchas felicitaciones, por ejemplo, de Gustavo Rodríguez, que nos dice, por ejemplo, lo importante. Lo saluda una ex estudiante suya, profe, nuestra psicóloga Sonia Paternina, ¿verdad? Un Dice, saludo muy grande, claro que sí. ella nos está pidiendo que ahorita nos comente un poquito lo del tema del cerebro consumidor, ¿verdad? Pero antes de este comentario que usted nos haga, tenemos una pregunta por parte del Colegio Colón nuevamente. La hace el estudiante, díganme un momento, Isaac Cantillo. ¿Considera usted que es necesario que el adolescente caiga en esas conductas consumidoras o consumistas y que genere un aislamiento para él? Sí, es complejo lo que yo te decía ahorita y explicaba, ¿verdad? Que es que hay una necesidad intrínseca fundamental, ¿verdad? Nosotros tenemos necesidades biológicas y tenemos necesidades, digamos, psicológicas, ¿verdad? Y ambas hay que suplirlas, o sea, y muchas veces el joven, como te decía, por querer hacer parte, por querer suplir esa necesidad de pertenencia, es capaz de hacer cualquier cosa para lograr esa aceptación de ese grupo, ¿verdad? Y presiona a los papás para que le compren el celular, para que le compren tal ropa, ¿verdad? O sea, porque si ese es el requisito para ser parte de ese grupo, de esa manada, pues él va a querer hacerlo por encima de cualquier cosa y por ese principio también de placer, ¿verdad? De querer ser aceptado, porque eso la aceptación por un grupo, ¿verdad? Genera placer. Caso contrario al rechazo genera dolor y hay áreas del cerebro que se activan, ¿verdad? Que son las mismas áreas del cerebro cuando experimentamos un dolor físico, se experimenta cuando sentimos un dolor emocional y el precio de no ser aceptado por esa manada pues básicamente es ese dolor, ¿verdad? Y pues a nadie le gusta, no es una sensación agradable sentirla. Entonces, pues sí, es algo complejo, ¿no? Yo de pronto, y como el adolescente todavía no tiene, digamos, muy desarrollada esa área de desarrollo de pensamiento, digamos, bastante crítico, ¿verdad? De apuntar a una postura, de mirar consecuencias, eso todavía no lo tiene desarrollado, entonces pues está siendo arrastrado, ¿sí? Lo del cerebro consumidor. ¿Cómo? Lo del cerebro consumidor, que le explique un poquito, decía Sonia en su comentario. Ese cerebro consumidor, ¿por qué necesita eso? Digamos que tú acostumbras a tu cerebro, yo les hablaba ahorita de un área del cerebro que tiene que ver con el placer, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú... ¿Cómo repite? Regálenos los nombres técnicos y todo, profe. Ok. Hay un área que se conoce como el núcleo accumbens, que es el área que se activa cuando sentimos placer. ¿Ves? Se riega una sustancia, un neurotransmisor que es la dopamina y sentimos el placer, ¿verdad? Y fíjate que es una experiencia bastante fuerte, emocional, porque es muy agradable, ¿no? Y el cerebro va a querer repetirla. Por eso cuando nosotros consumimos algo, cualquier cosa, ¿verdad? Hacemos cualquier actividad, experiencia que nos active esta área del cerebro. Esto es una droga, se riega la dopamina y nosotros queremos más de esa experiencia, más de esa experiencia que nos activó el núcleo accumbens, ¿ves?
Entonces, el problema es que estamos viviendo ahorita mismo en una sociedad que está entrenando mucho esta área, ¿verdad? Y pongo nuevamente digamos, en tela las redes. ¿Por qué? Porque ahí estamos supliendo ciertas necesidades psicológicas, ¿verdad? De reconocimiento, de aceptación, de pertenencia. Entonces, estamos hiperactivando y esta sociedad cada vez hace que tengamos mucho más gratificación inmediata, placer inmediato. Entonces, es como si fuéramos al gimnasio y estuviéramos entrenando. Entonces, desarrollamos músculo. Lo mismo está pasando. Todo lo que estamos recibiendo en el medio está haciendo que estas áreas y que esta sustancia, esta dopamina, se riegue de forma rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que no ponemos la gratificación. De pronto nosotros tuvimos una infancia distinta donde teníamos que posponer la gratificación porque a veces las cosas no se daban, tan sencillo como eso. Había que esperar. Pero hoy en día podríamos decir que esta generación que ha crecido en una gratificación inmediata. Todo está a la mano. Nosotros, por ejemplo, si queríamos resolver una tarea, teníamos que coger el bus, ir hasta la biblioteca, buscar si no estaba, ir hasta la otra biblioteca. Entonces, mírate que teníamos que posponer muchas veces el resultado, la gratificación, pero ellos no, ellos con un solo clic, o cualquiera, porque no solo ellos, a nosotros también, con un solo clic ya tenemos la gratificación, ¿verdad? Entonces, mira que a veces, de pronto, la ventaja, puedo decir, que tenemos lo que crecimos en esa generación que nos tocó proponer las gratificaciones, que vivimos en una época en donde no había esa gratificación, no había esas redes sociales, no había todo eso, y hoy sí. Entonces a veces nos podemos reprender y decir, hombre, pero ya, ¿cierto? Pero esta generación que está creciendo con esa conducta de gratificación inmediata no tiene un paralelo, ¿sí? No tiene un paralelo de decir, hombre, esto puede ser diferente. Entonces, Se fue un momento el profesor Carlos, pero ya regresamos con él. Vamos a continuar. Bastante podemos ir colocando los comentarios, ¿verdad, Kate? Tenemos diversos comentarios. Así es, Rosa. Saludamos a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas. Tenemos por aquí a Valentina Escudero, Alejandra Álvarez, Laura Castellano, Lorena Tobar, Salomé Bermejo, Mariana Baeza. Muy bien, nuestras estudiantes también del Colegio María Auxiliadora La Ceja. Tenemos a María Antonia Corral, también tenemos a Shara Mileni del Colegio La Ceja. Por aquí hay un comentario súper bonito, Rosa, que quiero leerte mientras el profesor Carlos ingresa. Dice, felicitaciones al colegio por propiciar estos espacios que edifican y forman a las niñas para fortalecerlas en su nuevo camino. Y ahí felicitan también a nuestra estudiante Gabriela Nova y a todos los participantes que están hoy aquí. Estos participantes, no solamente pues ellas que están aquí en pantalla, sino todas las estudiantes, la verdad, que han estado muy activas y pues felicidades. Rosa, yo quiero que tú me cuentes un poquito cómo nace esta idea de hacer este foro virtual en medio de esta pandemia. Cuéntanos. Te cuento que una de las cosas más gratificantes de todo este proceso es que es una idea que nace de las niñas, porque nosotros hacemos un producto en el segundo periodo con las estudiantes de 11 grado, que es el cortometraje, que fue, por ejemplo, el ganador sale pues de este concurso interno o de estos productos, y ellas dicen, por ejemplo, que no se puede perder ese tipo de actividades en medio de esto porque se necesitan, ¿verdad? Entonces, Gabriela y Juliana y Paola, pues te cuento que han sido pues las magas de todo este proceso y nos dijeron a los profes que ellas querían continuar y querían hacer. Entonces de ahí pues también como estamos trabajando interrelacionado, por ejemplo, las áreas de sociales, humanidades y filosofía, organizamos entonces un proceso el cual pues se divide en dos partes, esta primera parte y la segunda parte que la vamos a tener un poco más tarde, ¿verdad? ¿Para qué? Para incentivar sobre todo en este momento que parece como de crisis, este tipo parece, porque yo digo que hay cosas que hemos vivido cada uno de nosotros que son crisis, ¿cierto?
y que nos han enseñado, ¿verdad? Pero este espacio de tiempo yo también creo que es un tiempo que nos lleva a muchas reflexiones muy bonitas, como lo decía Sor Francisca, como lo decía el profe Carlos, ¿verdad? Entonces, también por eso es que decidimos. También quiero agradecer al señor Gustavo Rodríguez, que adivina quién es el presidente de CONACET y está conectado con nosotros y nos está felicitando por esta actividad tan bonita. Un saludo para él y para todas las personas que están conectadas. Gracias, Rosa, por propiciar desde esta parte académica estos espacios tan maravillosos. Volvemos con nuestro invitado del día, el profesor Carlos Ardila, que ya se encuentra con nosotros, y también con nuestras estudiantes que están aquí para hacerle más preguntas. Profesor Carlos. Correcto. Bueno, antes le voy a dar paso a la estudiante Juliana Hidárraga, que nos trae una pregunta también del público. Entonces, vamos a darle paso a Juliana. Claro que sí. Bueno, les quería decir que el Padlet está bastante movido, hay muchísimas preguntas, ojalá las pudiéramos hacer todas. Bueno, una pregunta por parte de la estudiante María José Rocha del grado 11 en el Colegio de María Auxiliadora, y es: ¿cuál es la manera más óptima de evitar y cancelar el consumismo en nuestras vidas? Wow, es tremenda pregunta, ¿no? Y estoy tratando de ponerme en ese contexto, ¿no? Mira, yo pienso que, a ver, uno, el pensamiento y sobre todo el pensamiento crítico, no criticón, que es diferente, ¿verdad? El poder desarrollar ese pensamiento que muchas veces en muchas instituciones realmente y en la sociedad no nos enseñan a tener esa postura crítica ante la vida, ¿verdad? Yo pienso que algo que deberíamos realmente desarrollar y con inteligencia sería la rebeldía. La rebeldía es algo como mal visto, ¿cierto? ¿Sí? El problema es que algo que he visto es que cuando a una persona se le enseña a ser obediente toda la vida, pues aprende un solo código y es ser obediente. Entonces le va a ser obediente a todo el mundo. ¿Ves? Y cómo enseñar también algo de desobediencia, porque es que se requiere, porque es que el día de mañana tú no sabes qué vas a ver, qué te van a proponer, ya sea en medios televisivos o en medios sociales, qué te van a proponer. Y si tú solamente aprendiste un código a ser obediente, pues te va a costar decir no, te va a costar ser desobediente, te va a costar ir en contra de la corriente, ¿ves? Entonces vas a ser fácilmente empujado. Yo soy docente desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y fui docente de colegio, actualmente soy docente de universidad. Y algo que le digo a mis estudiantes y los reto es decirle, bueno, muéstrenme el rebelde que ustedes tienen. Quiero verlo, porque yo les muestro todas aquellas cosas que realmente les hacen daño. Entonces yo les digo, bueno, quiero ver ese rebelde, el cual pues lo sacaban a voz populis en el bachillerato, porque es que estamos confundiendo la altanería y la grosería con la rebeldía. Si ves, son dos cosas completamente diferentes. Alguien puede ser, dárselas de muy grosero, etcétera, pero igual es súper obediente porque ante cualquier cosa, pues dice que sí, ¿no? Entonces, yo pienso que deberíamos entrenar un poco esa rebeldía porque sí, se requiere rebeldes con inteligencia, personas que vayan en contra de toda esta corriente, en contra de estas posturas que nos están planteando en nuestra sociedad, pero esto se aprende. Si ves, así hay personas que tienen una predisposición a ser más rebeldes que otras, pero esto hay que aprenderlo con inteligencia, ¿ves? Para que podamos tomar posturas frente a las situaciones que nos están proponiendo, porque hoy en día algo que tiene mayor influencia en el proceso de educación, precisamente, son los medios de comunicación, ¿ves? Uno les dice una cosa como docente, pero ustedes van y ven otra en los medios de comunicación. Entonces, pues le creen más o siguen más por la emoción que le generó aquello que ven en los medios de comunicación que de pronto lo que le dijo el papá o el profesor, ¿verdad? Que se ve como algo como que, qué cansón, qué jartera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, profe, le cuento que no solamente están preguntando los chicos y las chicas que están dentro de este espacio. Tenemos una pregunta de una docente del Colegio de María Auxiliadora, ¿verdad? Ella se llama Fátima Zabaleta. Entonces me dice ella, ¿qué hace que los jóvenes de 19, 20 años que ya no están en la adolescencia
muestren estos comportamientos como si lo fueran respecto al consumismo? Yo lo decía ahorita, ¿verdad? Esto no era cuestión solo de los jóvenes o de los adolescentes, es de todo el mundo, ¿verdad? Es algo muy generalizado en la sociedad porque hace parte de las necesidades nuestras del ser humano y pues queremos satisfacerla, ¿no? Y, y bueno, si ese consumo que nos está mostrando, ¿verdad? O la idea que nos están vendiendo, porque es que realmente tú no compras un producto, tú compras esa expectativa que te está dando general el producto, ¿no? Te dice, bueno, si compras tal cosa o si adquieres tal cosa, te vas a ver más bonita, ¿verdad? Vas a tener mayor aceptación del grupo, te vas a ganar el reconocimiento del grupo. Entonces fíjate que tú no estás comprando un producto, tú estás comprando la idea de expectativa que te están vendiendo. Entonces por eso es algo que es generalizado, no es solamente de los jóvenes, es para todos, ¿no? Y obviamente el cerebro sigue su principio del placer, entonces si eso te genera... Bueno, vamos a esperar un momento. Dice nuestra coordinadora de convivencia, orientar a los niños, niñas, niños y jóvenes en lo que quieren para que logren sus sueños y mostrarles cuáles son las habilidades que deben desarrollar y mostrarles. ¿Verdad? Por ejemplo, este comentario nos lo hace nuestra coordinadora de convivencia. ¿Cuáles serían los riesgos a los que se exponen y cómo estos pueden ser un factor distractor para cumplir sus sueños? ¿Listo? Volvió el profe Carlos. Mientras se conecta el profe Carlos, también tenemos una pregunta por parte de uno de nuestros organizadores del evento, que es el profesor Job Tobar. Kate, me avisas cuando ya esté listo el profe Carlos para continuar con la ronda de preguntas. Así es, Rosa, como bien sabes, a veces estos medios, las redes son algo que no podemos controlar, se nos salen de nuestras manos, pero ya tenemos nuevamente al profesor Carlos Ardila. Vamos a hablar con él de nuevo. Hola, profesor. ¿Cómo están? Qué pena que el internet... No se preocupe, profe. Eso es parte de este nuevo entorno, ¿verdad? Profe, le cuento que tenemos una pregunta de uno de nuestros organizadores, el profesor Job Tobar, para que lo coloquemos en pantalla. Tenemos entonces en pantalla al profesor Job Tobar. Le pedimos al profesor Job que habilite su micrófono para de esa manera escucharlo. Muy buenos días, profesor Carlos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy bien. Me presento. Mi nombre es Job Tobar, jefe de área de Ciencias Sociales del Colegio María Auxiliadora. Lo mío no es tanto una pregunta, sino cómo usted puede orientar a esos jóvenes, ¿verdad? Porque el consumo no hay que apartarlo de nuestras vidas. Eso hace parte de nuestro diario vivir. Entonces, mi inquietud sería, ¿cómo esos jóvenes, ¿verdad? Que están consumiendo a diario, cómo pueden consumir, pero sin dejar de lado el crecimiento espiritual, ético y moral? O sea, sabemos que los jóvenes hoy día consumen sin tener en cuenta el respeto por los demás, sin tener en cuenta el crecimiento espiritual, la ética, el comportamiento en la sociedad. ¿Cómo esos jóvenes pueden consumir y al mismo tiempo formar esos tres aspectos, lo espiritual, lo ético y lo moral? Esa sería tu pregunta. Sí. Bueno, yo pienso que definitivamente por más que no querramos seguir a la corriente, la corriente muchas veces presiona e impulsa, ¿verdad? Y lleva a cometer ciertas conductas, muchos modelos, ¿no? Personas que realmente inspiren un estilo de vida, podríamos decir, saludable, ¿verdad? Vamos, una sociedad enferma va a tener más probabilidades de enfermar a más personas, a que más personas se aíslen de esas conductas sanas,
¿verdad? Entonces, pedirle que solo los docentes hagamos esa tarea es imposible. Se requeriría realmente para llegar a ese ideal que tú planteas, ¿verdad? Y es un ideal no utópico porque se está viendo en sociedades de otros países, ¿verdad? En donde no solamente el papel importante que está jugando el docente, sino que también se le está dando tiempo a la familia para que compartan, ¿verdad? Para que entren en ese proceso de formación, ¿verdad? Porque si un padre tiene que trabajar 12 horas, pues obviamente, o 16 horas, va a tener mucho menos tiempo con la familia. Entonces, en muchos países se ha reducido el tiempo laboral para que el padre tenga más tiempo de compartir con sus hijos, ¿no? Y los conozca, porque fíjate que lo estamos viendo ahora con la pandemia, ahora nos estamos conociendo, porque a pesar de que vivíamos, éramos completamente desconocidos con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la gente que vivíamos, porque no estábamos conviviendo realmente porque no teníamos de pronto el tiempo para hacerlo. Entonces, fíjate que debe haber un rol de parte de las instituciones educativas, de parte de la familia y de parte también de la sociedad. Entonces, si tenemos canales que nos saturan de una cantidad de modelos que no son sanos, vamos, no podemos pretender. Esto debe ser una triada, ¿no? Donde los tres estemos ejerciendo esa influencia educativa sobre el individuo para que pueda tener un impacto y llegar a lo que tú dices, ¿no? Pero fíjate que lo estamos viendo, solamente se está dejando ese papel formador y educador al docente, ¿verdad? Pero el padre de familia de pronto, no voy a decir que todos, pero sí algunos casos en donde el padre de familia pues se quita esa responsabilidad de encima y no. Yo puedo como docente tener una influencia sobre el chico y tratarle de enseñar algo, pero si él llega a su casa, por ejemplo, pues yo puedo decirle que el alcohol es malo, pero si él llega a su casa y ve que su papá toma frecuentemente, pues él lo va a seguir por imitación. Entonces todo el papel que yo estoy asumiendo, pues se cae porque él va a seguir imitando al líder de la manada que es su papá, ¿ves? Entonces mira lo importante que hay en que estos tres elementos estén integrados en el proceso de formación. Es decir, profesor, en resumidas palabras, que hay que volver a la vieja escuela, en el cual tenemos que volver a ese proceso tripartito, ¿verdad? En el cual hace referencia, como usted lo dijo, la escuela, la sociedad y la familia, que es la base fundamental para el proceso formativo de los jóvenes hoy día. En resumidas cuentas, es eso, el proceso tripartito que existe en escuela, sociedad y padres de familia, ¿verdad? Sí, así es. O sea, tanto como volver a la vieja escuela, yo pienso que reformar un poco la vieja escuela, ¿no? Porque la vieja escuela Correcto. utilizó el miedo como una forma de condicionamiento, ¿verdad? Y yo pienso que eso no es sano, ¿verdad? Correcto. Pero sí tenía este punto de que coincidían, ¿verdad? Los tres. Entonces yo pienso que sí es como retomar esos aspectos de la vieja escuela e integrar, porque esta escuela nueva también tiene elementos interesantes. ¿Ves? Entonces es como generar un proceso donde retomemos aquellas cosas que realmente fueron funcionales y generaron un impacto productivo en el individuo, pero también dejar en ambas aquellas cosas que definitivamente pues no hicieron o no generaron, digamos, un impacto productivo en la persona, ¿no? Listo. Muchas gracias, profesor. Por favor, a ti, José. Bueno, profe, tenemos nuevamente una pregunta del público que para esta ocasión nos la va a regalar nuestra estudiante Paola Salcedo. Bueno, tenemos una pregunta de parte de Sebastián Duarte del Colegio Colón. ¿Cómo le explicaría usted a las nuevas generaciones que no se debe caer en una sociedad dominada por el consumismo? Bien, Paola, muchas gracias. Pues, ¿qué te digo? Más que decirles, es mostrarles con mi conducta, con mi ejemplo, ¿sí? Yo creo que, y tú lo sabes, Paola, ustedes no son, como diría, ustedes no son bobos. Ustedes se dan cuenta cuando alguien está diciendo algo y no lo está aplicando, ¿verdad? Y yo pienso que eso pasa mucho. A veces las personas que estamos en este rol de mayores, por usar el término, ¿verdad? Como profesores, padres de familia,
agentes, ¿verdad? Muchas veces estamos diciendo cosas, pero no las estamos aplicando. Entonces no hay coherencia allí, ¿verdad? Yo pienso que si realmente queremos enseñar, tenemos que hacer, tenemos que mostrar, pero con la acción, ¿verdad? Yo pienso que deberíamos de pronto cerrar un poquito la retórica y como mostrar más en la acción que definitivamente nosotros estamos aplicando eso que estamos enseñando. ¿Ven? Entonces yo pienso que más es el ejemplo el que impacta en las personas que cualquier explicación o retórica de buen conducta y buen comportamiento que yo les pueda dar a una persona, ¿no? Sí, claro, o sea, hay que proyectarse y además de que si los adultos no nos dan como que las cosas que ellos aplican, si el adulto no lo aplica, ¿cómo quieren que nosotros los jóvenes lo apliquemos o le demos un voto a favor a ellos cuando nos castigan con cosas así? O hay veces que sí tiene sentido la forma de educarnos, porque sí, son nuestros papás y son nuestros profesores, los adultos que nos guían a nosotros como jóvenes. Entonces, considero que sí, pues porque no, o sea, si un adulto te viene y te dice a ti, te aplica una regla, pero él no la cumple, o sea, es como, por ejemplo, en el colegio. En mi colegio no se permite utilizar el celular y vaya un profesor y permite usar el celular en clase, o sea, ¿qué me estás dando a entender tú? Que si tú sí puedes, pero yo no porque soy más pequeño que tú. O sea, a eso es lo que me refiero con la pregunta que se quería referir Eduardo del Colegio Colón. Gracias. Bueno, de antemano, profe, como lamentablemente pues se nos está acabando el tiempo en pantalla, ¿verdad? Le queremos agradecer por este espacio de conocimiento que nos está brindando, como estas directrices, darnos estas respuestas que son muy buenas para todos estos jóvenes. Nosotros estamos en los procesos de guiar a estos jóvenes. Queremos de antemano, por ejemplo, agradecer a todos los que participaron en el PACLE, las estudiantes del grado séptimo, las estudiantes del grado undécimo, nuestros docentes, también a los estudiantes del Colegio Colón que estuvieron muy activos. También pues todos los comentarios que nos han regalado hasta este momento. Profe, de verdad que mil gracias por este espacio de conocimiento brindado, profe. No, por favor, a ustedes, de verdad que gracias por la invitación. El Mausi siempre me trae muy buenos recuerdos por experiencias que estaba en la adolescencia, grandes amistades que hice. Y bueno, les dejo eso a todos los chicos que de pronto están escuchando. Sean rebeldes, pero con inteligencia. Rebeldía no es grosería, no confundan grosería con rebeldía. Rebeldía es ir en contra de la corriente, pero con un sentido, y para eso tienes que ser muy observador, tienes que recurrir al conocimiento, ¿verdad? Para poder ir en contra de la corriente y saber que en la postura que tú estás, a pesar de que la mayoría no está, o muchos no están, o los de tu manada no están, es la que deberías estar. Entonces, sí, nunca deberíamos dejar de ser rebeldes en la vida, ¿no? Pienso que eso debería acompañarnos toda la existencia porque definitivamente nos hace felices, ¿no?